Vamos a tomar contacto vía Zoom con Jane Simmons, cientista político de la Universidad de Concepción, para conversar un poco de lo que ha sido todo este proceso. Jane, ¿me escucha? Sí, muy buenos días. Buenos días, Jane, gracias por darnos estos minutos. A ver, ¿qué tan importante es lo que acabamos de ver en la historia política de Chile de las últimas décadas? No, obviamente un hito histórico que se va construyendo a partir de distintos hitos históricos, ¿cierto? Como ese va a ser un hito y después con el plebiscito, ¿cierto? Como eso, ahí si logra el apruebo va a haber otro hito, pero sí, claramente es un hito importante que culmina, ¿cierto? Un año después de haber iniciado, de haber cumplido los espacios y yo creo que se nota también una diferencia, ¿cierto?, entre la tensión que existía cuando se instaló hace un año atrás versus la solemnidad con la cual se ha realizado la ceremonia hoy día. Evidentemente, Jane, que van a empezar a hacerse balances de lo que ha sido el trabajo de la Convención Constituyente. ¿Qué le pareció a usted este proceso en general? Que empezó de manera muy abrupta, con algunas polémicas, posteriormente se fueron centrando en su labor y se termina con este acto solemne. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que fue este trabajo de un año de los convencionales? Sí, es que obviamente ha sido un proceso que ha ido de menos hacia más. No es perfecto. Un colega, estoy pensando, quien dijo en Twitter que me gustó mucho de cierta manera, que planteó que el hecho que ni- nadie quede satisfecho con la Constitución, más que sea una debilidad, es una fortaleza, porque demuestra que no hay un grupo que dominó, sino que logró de generar cierto acuerdo de 2/3, ¿cierto?, en relación a la Constitución que sale. Yo tengo esa impresión también, que al final sabemos, es muy difícil de ponernos de acuerdo, especialmente en un contexto que ha sido bastante polarizado. Implica esa nueva propuesta de constitución una deconcentración, ¿cierto? Sí, una deconcentración de poder y por lo mismo muchos de los grupos que se han mantenido en el poder resisten. Pero también yo diría el problema de la noticia falsa y la importancia de leer la Constitución, de confiar en fuentes confiables más que en frases que se va circulando. Y que me ha llamado mucho la atención en los últimos días. Como usted sabe, yo he trabajado en el tema de derechos de pueblos indígenas, que se va generando una controversia sobre una entrevista que se realizó con Elisa Loncón, donde ella menciona ciertos artículos que forman parte del convenio 169 que fue aprobado por el Congreso hace más de 10 años. Como eso, son temas así que en verdad todos nosotros necesitamos estudiar más, tanto la nueva propuesta como también la Constitución actual, para entender las diferencias que existen. ¿Qué le pareció el acto? ¿Cree usted que primó la unidad, el sentido de buscar consenso? Porque en su momento se manifestaba que algunos convencionales no querían que se entonara el himno nacional, finalmente se entonó, hubo presencia de pueblos originarios, invitados de todo el espectro político. ¿Cree que se le intentó dar un carácter republicano y que en ese objetivo se logró? Sí, que es la visión dominante, ¿cierto?, de la propuesta de la nueva constitución. Como eso, hay que destacar, por ejemplo, que la presidenta saludó en diversas lenguas indígenas, ¿cierto?, al inicio. También destacó que un mensaje que me quedó de su discurso especial tenía que ver con optar por utilizar mecanismos institucionales para hacer los cambios necesarios, que yo diría también es un mensaje muy importante, y que destacó el vicepresidente en su discurso también en relación a la diversidad de poder, de cierta manera, que hay nuevas figuras, ¿cierto? Él siendo disidente sexual, la expresidenta o la primera presidenta de la convención también, Elisa Loncón, como se decía, de tal manera que va buscando mostrar un Chile que es mucho más diversa, inclusiva y claramente paritaria. Sí. El hecho de que no estuvieran los expresidentes de la República, ¿usted cree que no debió ser así o son cosas anexas?
A mí me parece cosa anexa, me parece que la ceremonia que se realizó fue como enfocado hacia el futuro, más que una mirada al pasado, a pesar de estar ex Congreso y a pesar de la palabra del presidente de Chile, pero me parece que estaban hablando más al pueblo de Chile, ¿cierto? Como, y las distintas naciones que forman parte, son como los mensajes que me parece importante considerando que ahora con cara al plebiscito, donde hay que votar apruebo o rechazo, todo el mundo está obligado a votar, mayores de 18 años que forman parte del padrón electoral, y me parece que ellos estaban buscando hablar a la ciudadanía. También pidió palabras a John Smoke, ¿cierto? Para clarificar el tema donde había una cierta confusión o crítica, más que confusión, una crítica al cambio de lenguaje, de redacción dentro de uno de los artículos y ese también busca dar una sensación de confianza y confiabilidad en relación a la propuesta. Sí. Jane, más allá de las posturas del apruebo y el rechazo, que ahí los chilenos van a tener que decidir, ¿cuáles son las mayores diferencias para usted de esta propuesta de Carta Magna en comparación con la Constitución actual? Para mí claramente es el Estado regional, ¿cierto? Que poco a poco se va a ir avanzando hacia la descentralización mucho más profundo con la construcción o fortalecimiento de las comunidades regionales como comunidades más al estilo, si queremos decir, como España, que tiene una función no solamente de orden administrativo, sino también socioeconómico, cultural y medioambiental. Fortalecimiento de todas las entidades territoriales autónomas, tanto el gobierno regional autónomo como me parece a nivel municipal vamos a ver muchos cambios y ese va a generar muchos desafíos también para el mismo nivel local que ha sido de cierta manera limitado tanto recursos humanos como recursos financieros y le ha entregado un montón de competencias. Me parece que es un desafío importante para el país, pero me parece que es un anhelo que ha tenido las regiones durante mucho tiempo y que es una manera de ir fortaleciendo los procesos de desarrollo regional, territorial y así el desarrollo nacional del país. Eso yo destaco mucho. También los mecanismos de democracia directa y semidirecta que se va planteando, iniciativas populares, ¿cierto?, de ley que quizás no necesariamente llega a hacer ley, pero la idea de ir generando ese debate, de sentir que desde la ciudadanía, desde la sociedad se puede ir postulando y generando cambios, me parece muy positivo también. Y la mantención del sistema paritario que se estableció con la convención me parece un acierto también. Transforma a Chile en un país líder en ese tema, que vamos a tener 50-50, que en verdad es un tremendo logro. Si adentro del nuevo Congreso, ¿cierto?, de diputadas y diputados, sí se logra aprobar la propuesta. Ahora, claramente va a haber un cambio en lo que sabemos o lo que conocemos como Parlamento, ¿cierto? Poco a poco, a partir de 2026, se va a ir reemplazando el Senado y vamos a tener Cámara de las Regiones. Y hay que ver cómo va funcionando ese nuevo sistema, pero queda un tiempo más antes que vamos a ir abordando ese tema. Sí. En materia de pueblos originarios, lo que se consagra en esta propuesta es un avance real importante, pero no es el término. Sabemos que ellos también tienen demandas que quizás no se van a resolver con esta nueva constitución, pero sí es algo distinto a lo que se tenía. ¿Es un real avance? ¿Es un avance en lo posible respecto a los pueblos originarios? ¿Cómo lo ve? No, mira, yo encuentro que es una buena base para poder ir construyendo una nueva relación Ya. entre el pueblo chileno y las distintas naciones indígenas que existen, ¿cierto? Entrega una serie de competencias a a la autonomía territorial indígena que vamos a ver cuando que ese va a ser un proceso para ver qué territorios van a ser autónomas
adentro del continente, ¿cierto? La isla de Pascua, la Rapa Nui queda con una, perdón, queda ya con un artículo adentro y ese se va a ir definiendo. Yo encuentro igual como que planteó la presidenta de la convención, permite que vamos resolviendo nuestros conflictos a través de mecanismos institucionales, buscando generar discusiones, deliberaciones, diálogo. Y la autonomía territorial indígena va a ir abriendo la posibilidad de construir eso. Eso no va a resolver todos los temas, especialmente con los movimientos autonomistas que no reconoce la autoridad del Estado. Sí, por último, Jane, en general, porque hay quienes sostienen pudimos avanzar más. ¿Esta propuesta es la propuesta más coherente con el Chile de hoy? ¿Eso es lo que se puede hacer? Hay quienes sostienen no se tocó el modelo económico, por ejemplo. Entonces, quizás derribando algunos mitos de gente que piensa de que esto va a ser el desastre, de que vamos a estar como Argentina, como Venezuela. Pero ¿qué tan revolucionaria es esta propuesta? ¿O transformadora? Yo diría es transformadora, yo diría va a ser una transformación de manera incremental. Los acuerdos que se lograron son acuerdos como más bien a nivel constitucional como corresponde, pero hay que ir como aterrizándolo y en el proceso de aterrizaje se va a ir haciendo, adaptando a la dinámica y a la fuerza política que están en el país. Pero sí, delimitar el derecho a la propiedad privada, su función social y ambiental, me parece que es un cambio importante que va a afectar el modelo económico que tiene Chile, pero de una manera positiva, de cierta manera, hacerlo mucho más amigable con el medio ambiente, y es necesario en la crisis climática que actualmente estamos viviendo. Jane Simon, cientista política de la Universidad de Concepción, docente de la Casa de Estudios, muchas gracias por conversar con nosotros. No, siempre un gusto. Muchas gracias, Francisco. Hasta pronto.